Hay una frase que muchos líderes repiten sin entenderla del todo. Aquí tenemos una buena cultura. Y la verdad esta palabra a mí me encanta porque es en parte mucho el énfasis que le hago cada vez que voy a entrenamientos empresariales. Cultura. Pero la cultura no es lo que se dice o lo que se pone en la pared. La cultura no es un manual, la cultura no es una reunión anual o una reunión mensual. La cultura es lo que pasa cuando nadie está mirando. La cultura es ese comportamiento acorde, coherente y colectivo de parte de los miembros de una organización que hace que destaquen por encima del resto, que pueden estar ofreciendo los mismos servicios o los mismos productos. Déjame llevarte a una escena muy sencilla. Un empleado llega tarde, nadie dice nada. Un empleado habla de manera despectiva, vulgar constantemente, inclusive lo hace delante de clientes. Nadie dice nada. Otro atiende al cliente con desgano o viene no muy representable, uñas largas, no sé, camisa sucia, huele de pronto alcohol, qué sé yo. Nadie dice nada. Otro promete algo que no puede cumplir. Nadie dice nada. Bueno, obviamente hablando respecto al trabajo, a la labor. Y entonces ocurre algo silencioso pero bastante poderoso. Esto deja de ser una excepción y se convierte en una norma. Las empresas no crean cultura con discursos, la crean con tolerancia. Lo que permites una vez, enseñas que es posible continuarlo repitiendo. Lo que permites 2 veces, enseñas que es aceptable. Lo que permites siempre, enseñas que es parte de la cultura. Recuerdo con cariño a mi primer jefe que me decía con mucho énfasis: Paulita, lo que permites lo promueves. Lo que permites lo promueves. What you permit, you promote. Y eso nunca se me ha olvidado. Muchas organizaciones dicen no queremos conflictos porque creen que tener un buen ambiente laboral es un ambiente libre de conflictos o conversaciones un poquito incómodas y difíciles. Y sin darse cuenta compran algo mucho más caro, la mediocridad estable. Porque evitar conversaciones incómodas no crea paz. Muy por el contrario, crea distanciamiento, crea apatía, erosiona la confianza y crea confusión. Jim Brown decía algo que hoy sigue siendo brutalmente cierto. No obtienes lo que quieres, obtienes lo que buscas. Y esto aplica a personas, a equipos y a empresas. Así que obtenemos también lo que toleramos. Ahora hablemos claro. No todo falta en la cultura por mala intención o por maldad. Muchas veces depende del cansancio por parte del liderazgo. El líder ve algo incorrecto y piensa: luego lo hablo, no quiero ser duro, no quiero conflictos, vamos a dar otra oportunidad, voy a monitorearlo el tiempo suficiente, y lo va postergando sin darse cuenta. Y así es la gente. A veces lo justificamos. Las personas son así, las cosas siempre se han manejado de esta forma, y cada vez que calla, la empresa aprende cuál es ese comportamiento tolerable, no solamente para con uno, sino también para con todos. Estudios sobre cultura organizacional muestran que los equipos con estándares claros, claridad y consistentes superan el desempeño de aquellos con ambientes flexibles pero confusos. Así que, en lenguaje simple, la gente trabaja mejor cuando sabe a qué atenerse, cuando sabe literalmente qué es lo que debería hacer, qué es lo que se espera de ellos. La falta de límites no es libertad, da inseguridad, da espacio a la ambigüedad, y la ambigüedad puede resultar bastante peligrosa. Hay algo que casi nadie dice, sin embargo las personas respetan más a un líder claro que a uno complaciente. El respeto no nace del miedo, nace de la coherencia. Una persona que se comporta y que habla y que dice como hace. Muy importante. Y aquí viene una pregunta fuerte, pero cualquier dueño o manager debería hacerse. ¿Qué comportamientos existen hoy en mi empresa que tú no aprobarías, pero sigues permitiendo? ¿Qué no deberían estar, pero sigues tolerando? ¿Qué has normalizado, pero no es parte de la experiencia que quisieras
compartir dentro de la empresa para con sus integrantes como parte de su cultura. Porque eso ya es cultura, te guste o no. Ahora hablemos del otro lado. La cultura también se rompe cuando el esfuerzo no tiene recompensa. Cuando el que se esfuerza recibe lo mismo que el indiferente, el que hace el mínimo esfuerzo, el que se hace el loco, el que se va al baño, el que mantiene con el teléfono, el que se le acomoda al otro de manera a lo mejor no muy evidente, pero está esperando que saque el trabajo adelante y no hay una supervisión responsable que realmente equilibre el esfuerzo de cada uno para que sea recompensado como corresponde. Y el responsable no es visible. El comprometido se cansa, evidentemente, y eso hace que un elemento que podría ser un excelente personaje que haga que la organización prospere se desmotive. Y cuando la excelencia se va, la mediocridad se instala sin resistencia y, peor aún, tiene esa capacidad de contagiar al resto. Entonces tenemos un equipo desmotivado y poco comprometido. Premias lo que quieres que se repita y si lo premias, entonces va a haber falta de responsabilidad, de iniciativa, de sentido de pertenencia y lo que premiamos tenemos que identificarlo con claridad porque lo que necesitamos es compromiso, buena actitud, responsabilidad, iniciativa, entusiasmo, mejora, trabajo en equipo, etc. Entonces no podemos esperar a que aparezcan por sí solos motivaciones, cualidades, si no nos detenemos a ver esos ajustes y ese comportamiento que de verdad queremos destacar por parte del equipo del que hacemos parte dentro de nuestra organización que lideramos. Una empresa no tiene el equipo que quiere, tiene el equipo que ha formado, el equipo que merece o el equipo que ha tolerado. Ahora, si eres colaborador y escuchas esto, también hay algo para ti. La cultura no es solo responsabilidad del jefe. Cada vez que tú haces menos de lo que puedes, hablas mal del lugar donde trabajas, promueves el chisme, la queja y la difamación, justificas la apatía, te haces el loco para con cosas que sabes que puedes hacer, tú también estás construyendo cultura y aunque no tengas cargo, eso no solamente afecta a la organización, pero también está erosionando tu carácter como persona. La cultura no se construye desde arriba, se contagia horizontalmente. Así que es una decisión diaria. La cultura empresarial no cambia con eslogans, cambia con decisiones pequeñas repetidas diariamente dentro de las actividades que se realizan cada vez, cada día, semana a semana, mes a mes. Decisiones como hablar cuando es incómodo, no postergarlo. Sin embargo, identificar el momento correcto, el ambiente correcto y decírselo a la persona correcta. Corregir a tiempo, sin dilatar demasiado, basándonos en hechos concretos y no en emociones ni opiniones, muy importante. Reconocer con justicia, exigir con respeto y liderar con ejemplo. Si eres dueño, revisa qué estás permitiendo. Si eres líder, revisa qué estás modelando. Y si eres parte del equipo, revisa qué estás normalizando. Porque al final no son los valores escritos lo que definen la empresa, sin embargo son extremadamente importantes y cada vez que yo me pongo a hablar de los valores de la empresa o le pregunto a personas que trabajan para una organización cuáles son los valores, en el 90% de las oportunidades no lo tienen claro y lo resumen en calidad y servicio o frases muy repetitivas y pues que son como muy comunes. Sin embargo, no tienen realmente claridad de cuáles son esos valores por los que se debe definir la empresa de la que hacen parte. Y si no hay claridad en esos valores, ¿cómo vamos a generar y promover cultura? Son los comportamientos que se repiten de manera colectiva, que a lo mejor nadie aplaude, que hacen que de manera silenciosa un equipo en una organización destaque por encima de su competencia. Entonces, es interesante detenernos allí a pensar cómo podemos manejarlo, qué podemos identificar. Y a veces es un ejercicio de introspección que no es ameno, que no es agradable, que nos confronta
y que nos lleva a ese punto donde vemos que a lo mejor hemos caído en nuestra zona de comodidad, en el conformismo, y no queremos dar más nuevamente porque tenemos ese modus operandi de dar lo mínimo por lo mínimo que se genera. Sin embargo, vuelvo a repetir, puede estar erosionando nuestro carácter para aspirar a peldaños más altos, más ambiciosos, más interesantes en la escalera de la vida y no necesariamente hablando de manera profesional, pero en todos los aspectos, porque así como hacemos una cosa, generalmente hacemos el resto. Son los comportamientos que se repiten, recuerden, cuando nadie aplaude, cuando nadie vigila. Eso fue todo por hoy. Este episodio estuvo cortico pero sustancioso en el resto de los mortales, donde hablamos de carácter, no de apariencias. Así que nos vemos en una próxima oportunidad y voy a estar hablando de el salario fijo y la muerte del hambre profesional. Así que no se lo pierdan. Que tengan un feliz resto de día, de noche, de semana, donde quiera que se encuentren. Chao, chao.